Victoria Cruz. Victoria va a hablar sobre alimentación antiinflamatoria. Ella es licenciada en nutrición, es de Santa Fe y es coordinadora de un centro de salud integral que se llama Food Connection. Así que bienvenida, Vicky. ¿Dónde está el pasador? ¿Con este paso? No sabemos. ¿Con este? Ajá. Perfecto. Hola a todos y a todas. Un placer para mí estar acá. Bueno, yo soy Vicky. Como licenciada en nutrición, me recibí odiando mi carrera, les cuento. Estudié en Buenos Aires, pensaba que iba a ser una cosa y bueno, terminó siendo otra. Ahí me metí a trabajar en un hospital y después de 10 años terminé renunciando y aplicando la nutrición. Porque cuando me recibí y odiaba mi carrera, o mi título, o lo que me había dejado, suena feo decir odiando, me llevo cosas lindas de la universidad, pero fue un punto de quiebre y eso me hizo ponerme a estudiar. Y bueno, así llegamos para acá. Vamos a hablar de la alimentación antiinflamatoria. Flor, cuando dio y habló un poco sobre hábitos y sobre lo que es la medicina funcional, me dio pie a un montón de cuestiones. Y hay algo que digo siempre, como licenciado en nutrición, que para entender el porqué de una recomendación nutricional, tenemos que entender qué es lo que pasa adentro nuestro. Y como especie humana, como seres humanos, ¿qué es lo que está pasando a nivel fisiológico o cómo repercute determinado alimento y por qué un alimento puede ser inflamatorio o no? ¿Saben lo que es la inflamación? La inflamación no es cuando hay SIBO o ese tipo de cosas que hoy están muy en auge o que se escuchan mucho. Si bien hay inflamación, por supuesto, porque es la puerta de entrada a todas las enfermedades, la inflamación es una respuesta que compromete a diferentes sistemas. Para hablar de alimentación antiinflamatoria les tengo que dar una mini intro en lo que es la inflamación. Tenemos un tipo de inflamación que es la inflamación aguda o fisiológica, que es un proceso corto, natural, de defensa con principio y final, definido en un dolor con una zona afectada. Se golpean, hay una inflamación y tenemos un sistema inmune que resuelve esa inflamación. Tenemos un sistema inmune que viene, que va hacia donde nos golpeamos y resolvemos esa inflamación. Pero por otro lado tenemos la inflamación crónica. De esa inflamación que la alimentación antiinflamatoria y nuestros hábitos son fundamentales. Y que la medicina más convencional o la medicina alopática no trabaja sobre esa inflamación, no resuelve la inflamación un medicamento. Vuelvo a tomar algunas palabras de Flor de que ¿es necesaria la medicina convencional? Por supuesto que sí, pero para la prevención y para el bajar la inflamación no sirve. Incluso a veces puede exacerbarla. La inflamación crónica o la que se vuelve patológica es larga, es provocada sin dolor hasta que los síntomas y signos aparecen. Es una falla secundaria a la inflamación que fue mantenida en el tiempo. No la vemos hasta que la empezamos a sentir. Y en esa inflamación es donde influyen determinados sistemas que nosotros tenemos a nivel de nuestro cuerpo. Hay una alteración de la famosa microbiota, del sistema antioxidante y de nuestra inmunidad. Esa inmunidad es generalmente exacerbada en personas predispuestas. Los hábitos son quienes moderan todos esos tres sistemas que generan la inflamación crónica o patológica. En pocas palabras, para explicar rápidamente cómo funciona y cuál es la relación con la inflamación, el estrés oxidativo, oxidación, es cuando nuestras células envejecen, se ponen feas, se machucan, por decirlo. Y ahí es donde aparece la palabra de radicales libres, envejece.
Es un desequilibrio entre el sistema oxidativo que tiene nuestro cuerpo y nuestro sistema antioxidante, en donde la alimentación influye mucho. Seguramente han escuchado de que un alimento es antioxidante. Los frutos rojos son antioxidantes. Sí, por supuesto, hay suplementos antioxidantes. Bueno, justamente lo que buscamos es compensar el daño oxidativo que se genera. ¿Por qué se genera daño oxidativo? Por un montón de cuestiones. Ahora las vamos a ver, pero todas repercuten sobre la inflamación. Se genera un daño celular, el tomate se vuelve feo y una respuesta inflamatoria. La relación a la microbiota, bueno, yo digo siempre lo mismo, todos los caminos conducen a Roma, no a la microbiota. Todo tiene que ver con la microbiota. Nuestra microbiota es nuestra gran protectora y debemos cuidarla. Siempre, tras un abordaje en salud, tiene que tener, o al menos yo, o una recomendación, lo que siempre digo es, tenemos que poner a la microbiota como punto de quiebre del daño que le podemos llegar a hacer y tomar ahí, a partir de eso, una decisión. Y en la relación con el sistema inmune, menciona estas palabras que por ahí sé que hay algunos profesionales de salud, por eso quiero hacer algo intermedio, esta palabra citoquinas. Las citoquinas son generadas como respuesta al sistema inmune cuando nuestro cuerpo reconoce algo que no es natural, no es nuestro, o no es un nutriente, hablando de nutrición. Si nosotros ingerimos algo que no es un nutriente, nuestro cuerpo o nuestro sistema inmune va a reconocer como un agresor y ahí va a desencadenar una cascada inflamatoria mediada por estas famosas citoquinas. Entonces, ¿cómo enfermamos? ¿Por qué enfermamos? Porque hay un desequilibrio entre el inicio de la inflamación y la resolución de la inflamación. Si nosotros logramos un estilo de vida antiinflamatorio, puede que no enfermemos o que los signos y síntomas los podamos revertir antes. Las causas de la inflamación son muchísimas. Yo me voy a detener puntualmente en lo que es la alimentación. Pero tenemos el estrés. Hoy yo digo siempre que el estrés nos está haciendo percha, me incluyo. Hay cosas que cuestan más llevar a cabo, pero la exposición a sustancias tóxicas, alimentación más occidentalizada, muy alta en harinas y en azúcares, baja en proteínas y baja en grasas saludables, esto que por ahí nos hicieron un poco creer dentro de la pirámide nutricional, teníamos a los cereales. Ahora vamos a hablar de nutrientes esenciales. Las consecuencias de una inflamación o de no mantener un estilo de vida antiinflamatorio básicamente es enfermar. Y todas las enfermedades crónicas están relacionadas con un estado inflamatorio. Retomando el tema del COVID. En el COVID nos dimos cuenta de que no es problema de un virus, es que cada vez somos huéspedes más débiles frente a las enfermedades que aparecen, frente a los virus. Ni hablar de que se generan bacterias más resistentes, pero un estado inflamatorio era el mayor riesgo frente a muerte por COVID. Y a partir de la pandemia, coincido con Flor, que fue un punto de quiebre, se empezó a estudiar mucho, se empezó a ver la importancia de la vitamina D, de la inflamación justamente, de cómo una persona tenía mayor riesgo de morir por estar inflamado. Sin embargo, esa persona no lo siente. Sin embargo, esa persona no sentía nada o supuestamente estaba bien. Inflamación crónica de bajo grado es por debajo de la percepción de dolor. Podés no darte cuenta, podés no sentirlo, pero es el punto de partida. Y podemos llegar antes, como profesionales de salud, ¿podemos llegar antes de ese diagnóstico? Recontra podemos. Y es ahí donde la escucha, donde escuchar al paciente, que es quien tiene la mayor información y que va a ser más médico en un montón de situaciones, más médico que nosotros mismos, es donde vamos a poder individualizar las recomendaciones, sabiendo la teoría, que es hacia dónde vamos ahora. Si hay algo que a mí me pasa cuando hablo es que se me seca la boca constantemente. Esperen que tome un poquito de agua. No están serviendo, no importa. No pasa nada.
Me van a ver con la boca seca nada más. Esto de, ¿podemos hacer cosas? Sí, porque la persona se siente mal. Si vemos parámetros bioquímicos, que es algo que me apasiona, empezar a leer e interpretar la analítica de una persona. Y, no, la glucemia está bien, está en 100, está perfecto, no pasa nada. Por ahí miramos, gracias. Ahí está. Por ahí miramos las analíticas y las analíticas hablan mucho de la persona, complementan a la clínica es lo que la persona dice, que es fundamental. Y tenemos la posibilidad de optimizar. Dentro de la nutrición funcional usamos rangos funcionales, que simplemente son un poco más acotados, justamente para llegar antes. Hay una cuestión estadística que tenemos en cuenta, basada en evidencia, donde vemos que los micronutrientes tienen funciones que mediante la alimentación y los hábitos se puede optimizar. Y optimizar la salud es urgente y necesario, porque no podemos seguir normalizando sintiéndonos mal o bajos energía o un síndrome premenstrual fuerte. Hay millones de cosas que tendemos a normalizar como, no, es normal, yo siempre fui hipotiroidea. No, es normal, yo siempre cuando me viene estoy de cama. Y siempre fue así. ¿Y eso es normal? No, no es normal. Se puede mejorar. Normal no es óptimo, que sea normal para un valor bioquímico no es óptimo. La salud se puede mejorar mucho, muchísimo antes de que llegara la enfermedad. Tenemos herramientas y debemos aprovecharlas. Dentro de esas herramientas, la alimentación antiinflamatoria. Se las resumí, me cuesta resumir, en 5 pasos. Y como primer paso, es fundamental, y acá si hay nutricionistas, escúchenme, fundamental cubrir nutrientes esenciales. ¿Qué son los nutrientes? No, voy a ir para atrás. ¿Qué son los nutrientes esenciales? Esos que tu cuerpo no puede producir y que los tenés que incorporar por medio de la alimentación. ¿Son esos los carbohidratos? No. Tenemos a nivel fisiológico la capacidad de generar nuestra propia glucosa. Eso no significa que los carbohidratos sean los malos de la película, ni mucho menos. Pero no son esenciales, sin embargo nos los pusieron en la base de la pirámide alimentaria. Los nutrientes que son esenciales son los aminoácidos, un pool de aminoácidos limitado, ácidos grasos, los aminoácidos, están dentro de las proteínas, ácidos grasos que están dentro de las grasas saludables, conservando su matriz, y vitaminas y minerales, en excepción la vitamina D. Debemos cubrir nutrientes, tenemos que comer comida, básicamente. ¿Por qué? Porque la alimentación no son calorías. La alimentación es información celular. Tenemos un mimetismo molecular entre la comida y nuestra célula. De lo que está hecha nuestra célula es de lo que nos está proveyendo la comida. Un alimento no es solo nutrientes, no es un solo nutriente, es una matriz de nutrientes que como profesionales tenemos que enseñarle a las personas a qué elegir para que su alimentación sea completa. Y para que sea completa tiene que cubrir nutrientes esenciales. Aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Bueno, acá un poco de epigenética, básicamente la voy a pasar, pero porque Flor ya habló bastante de esto, pero para que tengan una idea de la importancia de la alimentación, es una anécdota, es un paper que a mí me gusta mucho, que habla de la diferencia entre una abeja reina y una abeja obrera. ¿Saben cuál es la diferencia para que una abeja pueda ser reina y la abeja o sea obrera? La alimentación. La jalea real le da a la abeja reina la capacidad de su capacidad reproductiva y además se evalúan cambios en el comportamiento. Tiene comportamientos de líder, mayor impulso y además de una capacidad reproductiva. Esto es lo que empieza a demostrar de que son nuestros hábitos los que definen nuestro futuro o nuestro destino, no solo la genética.
La genética predispone, nuestros hábitos disponen sobre lo que podamos llegar a hacer. El gran problema no es que las enfermedades sean hereditarias, es que nuestros hábitos y la alimentación lo son. Podemos cambiarla, de a poco, procesos. Y acá un poco lo más referido a esta charla, cuáles son los estímulos inflamatorios que tenemos a través de la alimentación. Los principales estímulos inflamatorios de la dieta son azúcar, y uno le pregunta a la persona y dice, ¿vos consumís azúcar? No, yo no como nada de azúcar. Bueno, azúcar e índice glucémico, trigo y gluten. Puse el trigo porque el gluten no es el único, es más el trigo que el gluten per se. Lácteos, perdón que se cortó mal, lácteos no fermentados, descremados y con un tipo de caseína específica. Aceites oxidados y carnes procesadas, edulcorantes y ultraprocesados y desregulación de la ingesta de ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son? Omega 6 y omega 3. Los aditivos. Los aditivos son eso que la industria le agrega a un comestible para hacerlo parecer a un alimento, reemplazando los nutrientes funcionales y para que eso que comamos sea básicamente rico. Ni hablar del agregado de sustancias neuroexcitativas que le agregan para que no podamos parar de comer porque están diseñados para eso. Nunca podemos comer un ultraprocesado, nos vamos a inflamar. No, la eventualidad no enferma y la flexibilidad a veces es salud también. Por las dudas lo aclaro porque por ahí suena un poco recto y no, chicos, yo también consumo ultraprocesados cuando me los ponen enfrente. Pero entiendo que no voy a parar de comerlos. Entiendo que no es culpa mía. Entiendo que están hechos para eso. Y ya está. Lo decido comer porque quiero sentir lo que genera y ya está. No es comida, no me estoy nutriendo. Por ahí estoy pasando un momento, por ahí estoy tomando una cerveza con una amiga. ¿Sí? Acá hay bastante evidencia en relación a la microbiota de cómo los edulcorantes, eso que nos dijeron que era para bajar de peso. Hace un año la OMS sacó una revisión, no me acuerdo qué era bien, pero hablando de que no servían para bajar de peso, está claro. Está claro, si ponemos el foco de la salud o de la nutricionista en el peso, estamos al horno porque estamos inflamando cada vez más a la persona, porque la estamos desnutriendo cuando ponemos foco en las calorías. Y acá hay un paper bastante interesante de cómo afectan los edulcorantes sintéticos a la microbiota. Y vamos a seguir recomendando edulcorantes sintéticos sabiendo que generan un daño a la microbiota. Y ahí es cuando digo, ok, la microbiota es quien tiene que poner el límite en nuestras recomendaciones. A partir de eso, repito, y perdón si lo repito mucho, procesos. Sí, ¿hay algún edulcorante que sea un poco más amable? Y sí, quizás eventualmente en esa persona podamos trabajar con incluso azúcar. Es individual la recomendación. Pero si esa persona consume café con 5 sobres de edulcorante, y primero que no le gusta el café, y segundo que tenemos que empezar a bajar ese umbral de dulzor porque se está haciendo un daño, básicamente. Hay varios aditivos que sientan evidencia bastante clara, por eso es que insistimos tanto en que no podemos seguir recomendando el consumo de ultraprocesados como si no generasen nada. Dióxido de titanio está en los quesos untables y la industria lo usa simplemente para que sea blanco, porque el queso y la leche es blanca y tenemos algo cultural. En la Unión Europea está prohibido, sin embargo acá los quesos untables, algunos, y ojalá eso se cambie, yo no estoy detrás de ver cómo van las formulaciones, pero en su momento estaba. Carragenina, tartrazina, benzoato de sodio, cloruro de calcio. La tartrazina y la carragenina están en la mayoría de los productos infantiles, siendo todos estos aditivos no solo afectando la microbiota de las infancias, sino que son de toxicidad alta. No hay discusión. ¿Un poquito nos va a hacer mal? No, como nada. La dosis hace el veneno muchas veces, pero sin embargo lo estamos consumiendo todo el tiempo y son punto de alimentos infantiles.
Azúcar. El azúcar es azúcar, pero también es todo aquello que se metabolice rápidamente como tal. Cuando nosotros entramos por la boca un alimento, pasa todo un proceso digestivo y eso se absorbe a nivel de nuestro intestino y va a la sangre. Si nosotros vemos en Instagram una receta de harina de trigo que le sacan el azúcar y le ponen el edulcorante, el volumen hay que reemplazarlo con algo. ¿Con qué lo reemplazan? Bueno, con harina. La única diferencia entre una harina refinada y un azúcar común de mesa son 5 minutos de digestión. Termina siendo glucosa, termina siendo azúcar rápidamente, ¿sí? Es terrible. No, es fisiología, no es que estoy yendo a algo muy técnico. Y lo que debemos buscar es el efecto metabólico inflamatorio, esto es un poco técnico, por glicación de las estructuras celulares. Yo les explico a los pacientes esto. Si nosotros consumimos mucho azúcar rápido sin bajar ese índice glucémico de la alimentación, todas nuestras células somos un conjunto de células. Imagínense nuestra sangre y todos nuestros órganos ahí llenos de células. ¿Se lo imaginan? Bueno, se caramelizan, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se empiezan a caramelizar las estructuras de la célula, la parte de afuera, y eso no termina siendo reconocido por el metabolismo o el funcionamiento de ese sistema que está siendo afectado. Y ahí empieza un proceso inflamatorio. Si no es reconocido, nuestro sistema inmune ataca. Y si nuestro sistema inmune ataca y además genera oxidación, ese azúcar o esa glicación de las proteínas externas de la célula, tenemos inflamación. Entonces, ¿es cuestión de no consumir azúcar o absolutamente nada de carbohidratos? No. Hay que tratar de manejar el índice glucémico de la alimentación justamente para evitar los problemas metabólicos y la inflamación. El índice glucémico es básicamente la rapidez que un alimento puede elevar la glucemia en sangre. ¿Qué nos genera esto? Hambre, antojos, problemas intestinales, migrañas, alteraciones metabólicas, inflamación, estrés oxidativo, fatiga crónica y mala calidad de sueño. Sin embargo, ¿qué nos enseñaron a comer? Una tostada con mermelada y a la hora y media, una colación que es una barrita más un plato de fideos. La colación, la colación que nos dijeron, ¿por qué creen de que tenemos hambre posterior a comer una tostada con mermelada y queso untable? Por el pico de la insulina. Si nosotros empezamos el día con un pico de glucemia, un índice glucémico alto, actúa una hormona que se llama insulina, que no es una enemiga, es vital para nuestra vida, pero tiene la función de generar un pico. Cuando cae, hambre. Y ahí, ¿quién llegó? La industria a darnos una barrita de cereal. ¿Qué tenemos que hacer? Comer nutrientes esenciales para empezar el día. ¿Cuándo? Cuando tenemos hambre. Tenemos hambre, comemos proteínas, comemos ácidos grasos y si queremos comemos un carbohidrato de calidad con un bajo índice glucémico. Ahora vamos a ver cómo mejorar el índice glucémico. La evidencia nos dice de que el orden altera el producto. Justamente que la forma que nosotros consumamos esos carbohidratos mejora la respuesta glucémica. Tenemos forma de mejorar incluso con herramientas dietoterápicas, dando recomendaciones a la gente. Yo no puedo dejar la tostada. Ok, no puedes dejar la tostada, primero comes el huevo, después comes la tostada con palta. ¿Sí? O yo solo desayuno fruta. Ok, la fruta es excelente. El que hable mal de la fruta estamos pifiándole fiero. Pero la fruta sola nos va a dar saciedad, lo dudo. Primero unos frutos secos, primero la proteína. Y acá lo que muestra es que la fruta sola versus primero proteínas o grasas y después la fruta disminuye la curva de la glucemia. Más saciedad, menos pico de insulina, más saciedad, menos apetito a lo largo del día. Sobre todo, pónganle énfasis en la primera comida del día, nos define el día entero. Comer cuando hay hambre y comer con calidad, ni bien nos levantamos. Primero hidratarse, primero que nada hidratarse, pero después comer con calidad les cambia el día. Y es algo simple dentro de todo para llevar a cabo. Carbohidratos solos
un arroz solo o carbohidratos con proteínas o grasas o fibra previamente, mejora el índice glucémico de ese arroz. Jugo de fruta versus la fruta entera. La fruta se come entera, porque si no le estamos sacando todo lo bueno a la fruta. Y eventualmente podemos tomar un juguito de naranja, y, sí, obvio, como todo, pero el pico de ese jugo va a ser muy alto. Y sin embargo, ¿qué nos dijeron? Tostada, mermelada, más jugo de naranja. Súper saludable. Pastas solas versus pastas enfriadas o cereales enfriados. Eso habla un poco un poco más técnico, almidón resistente. La estructura del cereal cambia, retrograda y evita que se digiera antes y llegue a nuestro colon y es aprovechado como fibra por las bacterias, por la famosa microbiota. Leche sola o yogur. La leche tiene su azúcar propia, el yogur es fermentado y usan esos microorganismos que tiene el yogur para bajar el índice glucémico, menor índice glucémico. Activación de la autoinmunidad. ¿Qué es lo que activa? Ojo, esto es importante. En personas predispuestas. Tiene que haber una predisposición en el sistema inmune que genere un daño. Pero siguen siendo productos inflamatorios. Si hay algo que yo digo, si siempre me preguntan ¿qué producto de consumo masivo crees que hay que primero dejar? Y no es el pan, porque sé que cuesta más. Son los aceites refinados. Aceite de maíz, de girasol. La evidencia dice que son altamente inflamatorios, no solo por ser altos en omega 6, que ahora lo vamos a ver, sino porque inducen una cuestión a la microbiota con un lipopolisacárido que generan una respuesta inflamatoria. El gluten, el trigo. El trigo no es solo gluten. Hoy se empieza a ver de que no es solamente el gluten, que no tiene ningún beneficio a nivel nutricional, sino que el trigo de antes, y acá es donde hablamos de los alimentos como han cambiado a lo largo del tiempo, el trigo se volvió, el refinamiento hizo un trigo mucho más aglutinado, por eso tenemos panes tan esponjosos. Y no es lo mismo, o sea, para producir mayores cantidades, y el consumo indiscriminado de trigo sobre personas genéticamente susceptibles predispone a un aumento de la permeabilidad intestinal. Nuestro intestino es donde se absorben los nutrientes. Nuestro intestino es permeable, pero es selectivo. Cuando consumimos gluten, sobre todo en personas predispuestas, aumenta esa permeabilidad y empiezan a alterar a nivel sistémico. Por eso tenemos migraña, ¿sí? Porque se alteran otros sistemas. ¿Y de qué tiene que ver eso? Y de nuestro intestino y de lo que comemos. Lácteos. ¿Son todos lo mismo los lácteos? La inmunidad se activa frente a las proteínas de tanto el trigo como de los lácteos. La leche de vaca en su origen tenía un tipo de caseína que hoy la contienen todavía los lácteos de búfala, cabra, oveja y un tipo de vaca Jersey que no se hacen muchos lácteos con esa vaca. El proceso productivo, por decirlo mal y pronto, jode a las proteínas. Las proteínas cambian esa composición y se vuelven más reactivas. Nuestro sistema inmune no los reconoce como nutrientes. Y es ahí donde la leche producida por la vaca Holando, que es nuestra vaca lechera, somos un país muy lechero, los lácteos son como base, es un tipo de beta-caseína alfa 1 que es más reactiva, más inflamatoria, más reactiva y en menor digestibilidad. Algunos informes sugieren que pueden exacerbar las tendencias atópicas a nivel de reactividad, dermatitis atópica, alergias, predisposición a asma, eczema, aumento de producción de moco, los chicos, los mocos y la leche. Y a las alergias alimentarias. Los lácteos de cabra, oveja, vaca Jersey podría ser una opción más amigable, ya que contienen alfa-caseína 2 y se ha demostrado que presenta una mejor tolerancia y mejor reacción. Entonces, ¿son todos los lácteos lo mismo? No. Acá tenemos algunas variantes un poco más amables con una respuesta inflamatoria menor.
Y sin dudas, sin lugar a dudas, o al menos a criterio personal y profesional, el yogur es el mejor de los lácteos. El yogur, pero el yogur. ¿Qué es el yogur? Leche fermentada con microorganismos, no las golosinas del supermercado. ¿Por qué digo golosinas? Y porque la cantidad de azúcar es mucha más de la que ustedes le pondrían a cualquier alimento. Un potecito de yogur tiene 3 cucharadas de postre de azúcar. Un potecito de los chiquititos, ¿eh? Por eso es que por ahí mencionamos la palabra golosina. Es mucho para un yogur, para un niño. Cuando fermentamos los lácteos se desnaturalizan algunas hormonas, altera los antígenos, disminuye el contenido de lactosa, se vuelve todo mucho más amable. Y además, al estar crudo, porque eso no pasa por ahí con la masa madre del trigo, que también es una buena alternativa, es una masa mucho más amable porque está fermentada, acá encima incluimos microorganismos. Incluir fermentados es una muy buena estrategia antiinflamatoria. Y acá nos dijeron siempre que los lácteos tenían que ser descremados. Pues no. ¿Qué es lo que ocurre? Yo siempre digo, así como digo que siempre lo que fermenta mejora, también digo de que cuando modificamos mucho la matriz de un alimento, no siempre, o por lo menos cuestionarnos a partir de eso. Los investigadores siempre nos dijeron lácteos descremados porque son grasas saturadas, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, una revista muy reconocida a nivel científico saca un estudio donde dice que los productos lácteos fermentados, como la leche, crema, especialmente en sus versiones enteras, parecían tener efectos protectores en enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Acá hay que analizar el contexto, siempre. No es que una persona, yo le puedo dar grasa saturada un montón, como loco. Pero si eligen consumir lácteos, que sean enteros. El proceso de homogenización, ¿saben lo que es? Es cuando se le saca la grasa, porque la industria también usa la grasa ¿para qué? Para hacer manteca, crema, de los mejores productos que tiene los lácteos, además del yogur natural, que ahora, fíjense cómo la demanda aumenta y cada vez hay más yogures naturales. Yogures naturales es leche entera más microorganismos. Fin. Ese proceso de homogenización de lácteos descremados, que es cuando se le corre la grasa, puede alterar la estructura de los componentes y podría aumentar el perfil inflamatorio en algunas personas. La fragmentación de las grasas, la desnaturalización de las proteínas y la eliminación de componentes beneficiosos, como los propios fosfolípidos, contribuyen a este efecto proinflamatorio. Esa grasa se empieza a ver como que está oxidada, se modifica la matriz de la grasa propia del alimento y empieza a tener como reacciones. Dejemos la leche como está y va a ser mejor si elegimos consumir lácteos. Entonces, a modo de resumen, si quieren consumir lácteos, mejor fermentados. Y eso es lo básico. Si quieren hacer algo, fermentados. El queso es un fermentado. Hay que ver, pero en quesos, en general, salvo los untables, que son un invento, donde la industria usa el producto de descarte, el suero, le pone almidón y aditivos para que eso sea algo rico. Salvo esos, o los que hay diferentes tipos de quesos untables, no me voy a meter en el tema, pero fermentados, yogur. Si eligen consumir lácteos o quesos de calidad, enteros, siempre enteros, y si pueden, en Santa Fe no hay mucho, si pueden, un lácteo con la caseína alfa 2. Si pueden, si no, con fermentar un buen yogur va. Los aceites refinados y las carnes procesadas son altamente inflamatorias, de los productos más inflamatorios que incluimos en nuestra alimentación. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, ya terminamos. Afectan nuestra microbiota porque aumentan a nivel permeabilidad intestinal y generan lo que se llama técnicamente endotoxemia, generando en nuestra fisiología alteraciones a nivel sistémico. Y la relación omega 6, omega 3, aceites refinados desregulan la cantidad de omega 6 y omega 3. Antes, en la antigüedad, consumíamos 5:1 en relación a omega 6 y omega 3, siendo los dos ácidos grasos esenciales, que tenemos que consumirlos por medio de la alimentación.
El problema es que nos vamos de mambo con el omega 6 y no consumimos omega 3. Tercer paso, ya me apuro. Sumar alimentos con componentes bioactivos, antioxidantes, antiinflamatorios y moduladores de la microbiota. Esto que altera los 3 sistemas. Bueno, acá un poco lo mismo. El omega 6 es más proinflamatorio en un contexto de desequilibrio y el omega 3 es nuestro gran antiinflamatorio. Tenemos que consumir omega 3. El omega 3 es el mejor omega 3, es fuente de pescados grasos. El problema es que nuestra alimentación más occidentalizada cuesta. El omega 3, con sus, quizás algunos conocen el famoso EPA, DHA, son los que nos proveen de quienes resuelven realmente la inflamación. Un ibuprofeno no llega al terminar la cascada de inflamación. El EPA y el DHA con las protectinas y las resolvinas es quien realmente evita nuestra cascada inflamatoria. Fuentes alimenticias de omega 3, acá tenemos. ¿Hay fuentes vegetales? Sí, hay fuentes vegetales, pero se estima que en una persona inflamada podemos hacer poco. Como hábito y como parte de nuestra alimentación, por supuesto que sí. Incluyan fuentes de omega 3. Incluso antes de gastar en un suplemento de omega 3 que no tenga buena calidad o que nosotros sepamos, o certificados y demás, y yo prefiero gastar en alimentos. Almidón resistente, esto que mencionábamos antes, que los logramos enfriando los cereales, y colores. A nuestra microbiota hay que darle colores. Todos los frutas y vegetales, a más colores, más funciones antioxidantes, antiinflamatorias, hipoglucemiantes, hipotensores. No hay vuelta. El estudio más relevante dice que consumiendo 30 plantas a la semana, hablamos de cualquier producto de origen vegetal, tenemos una microbiota estable. La microbiota va cambiando. Un grado de desequilibrio probablemente siempre tengamos hasta que empieza con signos y síntomas. Y por último, bueno, casi último, pero son poquitas de tiempo, individualmente suplementación antioxidante, antiinflamatoria. Y primero, lo puse último, pero primero, revertir deficiencias de esa persona. Evaluar cómo está la vitamina D, cómo está el magnesio, cómo está su vitamina B12. Cosas que hoy se hacen un poco de agua en la medicina convencional. La alimentación siempre debe prevalecer a los alimentos, pero hay muchos suplementos que ayudan, no me voy a detener en cada uno, pero tenemos antioxidantes, vitamina C, E, A, zinc, selenio, manganeso, cobre, hierro, magnesio, omega 3, Q10, maquiberry, resveratrol, son algunos de los suplementos que usamos en una persona que tiene signos o síntomas inflamatorios, dependiendo cada persona. El magnesio no es antioxidante. Bueno, sí, interviene justamente en la producción de un gran antioxidante como será el glutatión. Y por último, evaluar otras estrategias nutricionales. ¿Cuáles son? Reposar 12 horas a la noche. Empiecen por ahí también. Si quieren algo, dejen en un reposo digestivo nocturno de 12 horas. Posterior a eso, hidrátense. Agua más minerales. Y cuando tengan hambre, desayunen. Espaciar comidas. Espaciar comidas es fundamental. Las colaciones, comer cada 2 horas, disminuye nuestro complejo motor migratorio y nuestra capacidad de digestión. Predispone a inflamación porque no terminamos la digestión. Comer con apetito, básico, y ayuno intermitente en la persona que esté adaptada y con una buena flexibilidad metabólica a eso y tenga una buena adherencia al tratamiento. Tiene muy buena evidencia para el efecto antiinflamatorio. Y acá ni hablar de hábitos. Hábitos. Hay un montón de hábitos que podemos incorporar. Y tomando la frase de Thomas Edison, que Flor ya la dijo, es: el médico del futuro tratará a las personas con medicamentos, sino que curará y prevendrá la enfermedad con la nutrición. Les agradezco un montón, espero les haya gustado. Bueno, antes que nada, buenos días. Muchas gracias por la charla de los tres. Yo quiero hacer una pregunta que relaciona el caso de autismo que nombró, creo, Flor, y la alimentación.
que hoy en día yo soy profe de educación física, trabajo en las escuelas y hay muchos casos en niños de autismo. Bueno, quiero ver que entre las dos, el tema de la alimentación y esto. Me gustaría saber la respuesta. Justo hoy en el desayuno hablábamos de eso con Flor y hay varios cuestionamientos. Es cierto que la evidencia hoy no es contundente frente a las estrategias dietoterápicas que tiene el autismo, pero siempre decimos de que nosotros con la alimentación no dañamos, no hay un costo-beneficio alto, salvo la adherencia al tratamiento y lo que pueda generar en esa familia hacer ese tratamiento. Hoy la dieta libre o baja, no, libre de caseína justamente y de gluten tiene muy buena respuesta, una evidencia, como te digo, baja, pero como dice Flor, por ahí tarda en llegar, las muestras son por ahí un poco chicas, pero muy buena respuesta en muchos casos de autismo. Sí, yo tengo algo para agregar. Ahí, de nuevo, cuando es tan multifactorial que en realidad es el enfoque de la medicina funcional, es muy difícil buscar una estrategia, ¿se entiende? Pero sí sabemos que la salud gastrointestinal es fundamental. Y desde la medicina funcional, todas las enfermedades, ya sean neurológicas o las demencias, todo tiene que ver, justamente, ¿se acuerdan que vimos los distintos desbalances que se pueden generar? Eso entra en lo que tiene que ver con lo energético, la famosa mitocondria. Entonces piensen que tanto en las enfermedades neurodegenerativas o todas las que tengan que ver con el cerebro, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso y todo lo que tenga que ver con la insulinoresistencia, tiene que ver con esto de que la mitocondria cambia el combustible y pasa, en vez de hacer una respiración aeróbica donde la energía es mucha, pasa a fermentar hidrato de carbono. Es como que perdemos esa capacidad justamente de nuevo, tener esa flexibilidad metabólica que el cuerpo pueda obtener energía con grasas, con carbohidratos. La mayoría de la población tiene eso, tiene exposición constante a niveles de insulina alta. Eso nos saca de nuevo una flexibilidad metabólica que uno, si lo piensan en lo micro, que es la mitocondria, que es lo que se afecta, eso nos trae muchísimas patologías que tienen que ver con la energía, que es lo que rige cualquier sistema energético, o sea, cualquier tejido, cualquier cosa. Pero de nuevo ahí, cuando uno quiere encarar cómo puede mejorar el autismo desde la medicina funcional, es la alimentación, la microbiota y sobre todo eso, que ese organismo tenga flexibilidad metabólica y que tenga los famosos cuerpos cetónicos que son protectores a nivel digestivo, a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? No sé si eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Primera fila de preguntas. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Les quería preguntar si a día de hoy recomiendan suplementación básica en todas las personas, considerando lo que aporta la mayoría de los alimentos que consumimos a diario. Yo creo que, por lo menos con Vicky, pensamos que sí. Hay una falsa creencia que quizá cuando uno se alimenta bien ya tiene todo logrado y no es así. Ustedes piensen que los requerimientos que tenemos día a día son todos los aminoácidos, ácidos grasos esenciales, que ahí estamos muy mal a nivel poblacional, de la ingesta de los mismos, de los aceites, y todas las vitaminas y minerales. Es muy difícil lograr eso todos los días, y sobre todo porque los suelos están muy deplecionados. Entonces no se logra lo mismo, y hay estudios, de eso sí hay estudios, de que no es la misma la calidad vitamínica mineral de un alimento hoy versus de hace unos años. Entonces, hay cierta suplementación que es básica. Es verdad que se genera un fenómeno en las redes sociales que la gente quiere suplementarse. Ven algo, lo quieren suplementar y están... Entonces, no es más sinónimos de mejor, como decía Vicky, pero sí es verdad que hay suplementación básica y después uno tendría que ir moviéndose según deficiencias personales, que eso es quizá lo que... donde hace falta poner un poco más de foco porque la gente con las redes sociales se suplementa con todo quizás sin entender qué es realmente lo que necesita. Y así terminan después dejando todo, ¿no? Todo o nada, pero en realidad, bueno, si querés, Vicky, puedes hablar de, ¿no? ¿Cuál te parece, yo voy a hacer una pregunta, ¿cuál te parece la suplementación básica en una persona que no se mide nada, por ejemplo? Después podemos decir vitamina C, magnesio. Vitamina C, magnesio, omega 3. Bueno, para mí los básicos a nivel poblacional y como forma general, omega 3, vitamina C y magnesio. También tenemos que entender cuáles son las cantidades, las funciones subóptimas
y cómo podemos optimizar. Y ahí es donde el magnesio cobre una gran relevancia, porque tiene tantas funciones a nivel sistémico que podemos mejorar y con un efecto negativo casi nulo. Entonces, pero bueno, hay que individualizar. Tampoco es cuestión de tomar 300 suplementos o como han llegado, seguramente te pasará, que llegan con 20 pastillas de que no saben ni para qué sirve. Y para mí es fundamental entender si alguien te suplementa, qué es lo que busca detrás de ese tratamiento para suplementarte. Quizás revertir una deficiencia o quizás busca otro efecto. Iba a agregar algo, pero me lo acabo de olvidar. Típico del embarazo esto, pero no. Para empezar a lo que decía ella, ¿no? O sea, lo que decía Vicky, la suplementación básica sería esa, pues es verdad que la mayoría de la población está deficiente en magnesio. Cuanto más estresado, ya me acordé, más magnesio deplecionás. Y después la vitamina C es fundamental como antioxidante para generar colágeno, de nuevo. Esas dos cosas son bastante inocuas si uno las suplementa sin medir. No así sucede con el hierro, con las vitaminas B, que uno tiene que saber de dónde parte, hacia dónde va y dónde se queda, porque si en exceso no está bien, la vitamina C se elimina, el magnesio, yo le diría que nunca es suficiente con el magnesio, cada vez estamos necesitando más justamente por esto que decíamos. Me acabo de volver a olvidar, ya está. Esto no me pasaba antes, me lo advirtieron, pero empezó a pasar ahora. El tema de eso, si es necesario suplementar, como hay cada vez más patología gastrointestinal, que es un problemón, viste que dicen el SIBO está de moda. Ojalá fuese una moda, pero realmente no está bueno decirle SIBO, ¿no? No sé si algunos entienden de lo que estoy hablando, pero en realidad el SIBO es una alteración en las bacterias del intestino que tendríamos que tener en el colon bajo y se translocan al intestino delgado. Entonces, es tanta la disbiosis, o en realidad las alteraciones en el terreno que estamos teniendo, sin ponerle un nombre, porque puede ser una cándida, puede ser un parásito, pero es un desorden en el equilibrio microbiano, que esto nos está llevando a deficiencias nutricionales por más que la persona se alimente súper bien. Uno ve que la alimentación es impecable, pero si el intestino no está bien y no absorbe esos alimentos, las deficiencias se van a dar igual. Y ahí vemos que, de nuevo, un paciente que quizá una persona que se alimenta súper bien, deficiencia de todo, ¿sí? Y en ese momento, si uno no lo suplementa hasta que realmente recobre lo que es el sistema inmune y pueda hacer frente a lo que sea que se esté presentando, es muy difícil salir con la alimentación si uno no absorbe bien. Entonces, realmente la suplementación es muy interesante en todo. En momentos también de grandes demandas, como en el embarazo, como en el puerperio, que ahí es donde falta información todavía, ¿no? Porque, de nuevo, para mí, ya entraremos. ¿Alguna pregunta más? Van apareciendo preguntas. ¿La mando yo? Yo, en realidad, esta pregunta es para los tres. Bueno, yo soy médica, introduciéndome en lo que es medicina funcional y madre de 3 hijos. Y me pasa que me cuesta muchísimo desterrar toda una historia de alimentación y de actividad física en la infancia, que bueno, obviamente se introdujo cuando yo era chica y que hoy en día me doy cuenta que estaba todo mal. Y yo quiero cambiar estos paradigmas de mis hijos y me cuesta muchísimo, desde, por ejemplo, bueno, quiero que entrenen fuerza y te dicen, ¿cómo vas a hacer entrenar fuerza un chico de 10 años? Hasta, bueno, qué sé yo, querer que cambien sus estilos de desayuno fundamentalmente o lo que llevan de merienda a la escuela. Esta cuestión de cómo le vas a dar una oblea o una galletita en la escuela y le vas a mandar una fruta o un huevo duro. A ver, un poco la pregunta es cómo uno puede o qué herramientas uno puede tener para lograr estos cambios y que los chicos un poco lo naturalicen también, ¿no? Ahí si quieren cada uno hablamos, pero para mí lo más importante, porque a veces uno se empecina en controlar lo que no puede controlar, que es lo que le pasa a mucha gente y se frustra, hace lo mejor en casa y cuando el niño o la niña no está en casa, hace cualquier otra cosa. Yo creo que lo más importante es el ejemplo, o sea, realmente ellos observan todo y si vos haces sin presionar, que esto pasa incluso con mi marido, o sea, pasa con cualquier persona, si uno está diciendo le estás haciendo las cosas malas, esto, la persona va a hacer lo contrario o no va a adherir. En cambio, si uno al revés lo hace sin presionar y mostrando que a uno le hizo bien y que le cambió la vida, me parece que ahí es distinto, ¿se entiende? Pero a mí la forma, para mí lo es todo. Pero es verdad que es muy difícil y sobre todo si uno no tiene una red que acompañe y uno se siente solo cuando es cuestionado. Pues si uno realmente, que ahí me parece que el tema de la actitud es fundamental. Si uno se apichona es como, bueno, pero si uno realmente está creyendo lo que está fomentando, me parece que
se toma distinto. Yo creo que la información está para quien quiere recibirla y que de procesos nos transitamos en toda la vida. No podemos meter a fuerza una información y sí tenemos que hacer la nuestra. Hoy vivimos en una sociedad donde es más cuestionado quien no toma alcohol que es más cuestionado quien no toma alcohol que quien lo hace. Entonces, frente a esas cosas es hacerla de una, siempre van a cuestionar y el que cuestione desde el respeto va a preguntar. Y ahí es donde es el momento para hablar. Si no, uno ya aprende que hay luchas que no me competen y bueno, y es en la familia y con el ejemplo como dice Flor. Bien, yo creo que es fundamental esto que plantean las chicas y llevar el hábito a la familia. Que toda la familia sea coherente con eso. Con lo que es respecto al entrenamiento de la fuerza, es entender que un chico caminando ya está haciendo fuerza. Entonces es vincularlo a algo más lúdico y demás. Hay profes que se dedican al entrenamiento de la fuerza en infancias. Acá en Rosario hay muy buenos profes en todos lados. Y es encontrar esa beta. Salir del tengo que y ir a sumar. Pero como decían las chicas, el cambio empieza por uno. Yo no puedo pedirle a mis hijos algo que yo no hago. Y después volvemos, formación de tribu, entorno. Y bueno, con respecto a lo que es galletitas y demás, yo con mi hija, yo preferí que la falopa la pruebe en casa. La primera merengada se la di yo. Yo no sé si voy a seguir los mismos pasos, pero se entiende. O sea, uno hace lo mejor que puede, pero es verdad que van a estar expuestos algún día a todo eso que uno quizá no quiere, pero es imposible. En los niños es donde más sucede, quizá, cuando uno es adulto ya. Y lo último, esto de no frustrarse. La crisis del desaprender la pasamos todos. Así como les conté que yo me enojé con mi profesión porque no me gustaba, también el entender de que, ok, todo lo que había aprendido al final, loco, una leche en polvo tiene azúcar. Es duro, es una crisis. Y frente a eso es tenerse paciencia. Paciencia en todo, porque nosotros vivimos procesos, cada persona vive un proceso diferente y con la alimentación, con el ejercicio y con los hábitos hay que relacionarse todos los días. Entonces es muy común ver una frustración rápida porque, ok, no puedo con todo. Y no, nunca vamos a poder con todo. La paciencia y el autocuidado sin restricción, porque no existe el autocuidado de la mano de la restricción, me parece que es fundamental porque la salud mental también hay que ponerla en jaque. Buenísimo. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Yo te quería hacer una pregunta porque tengo una nieta de 16 años que resolvió ser vegetariana, por lo cual hizo todo un cambio de estructura. Es una chica muy activa, de mucho estudio, de mucha gimnasia, es muy movediza. Y yo digo, ¿se necesita algún otro tipo de complementación dado que solamente come vegetales? ¿La pregunta es para mí? Sí. Una alimentación vegetariana puede ser completa en cualquier etapa de la vida, en tanto en cuanto sea asesorada, incluso vegana. Y dentro de eso es individualizar. Tiene que asesorarse y cubrir nutrientes esenciales, aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales. Los carbohidratos los va a tener porque productos vegetales están con buena respuesta, la microbiota y demás, pero tiene que cubrir, tener una alimentación completa. Y si es necesario, suplementar. Para todos no hay una regla general. Es posible, sí. El error, creo, más frecuente es transicionar a alimentaciones vegetarianas o veganas sin asesoramiento. Me parece que lo vemos mucho y que ahí empiezan los problemas. Pero justamente porque no se están cubriendo nutrientes esenciales y tiene una alimentación altamente inflamatoria, propia de mucho carbohidrato o ultraprocesado vegano, vegetariano, etcétera, etcétera. Creo que si se hace bien, es súper posible, porque aparte tienen la base que por ahí falta, que son las plantas, pero nutrientes esenciales básicos para nuestra fisiología. Sí, yo creo que hay que poner ahí especial atención más que nada a lo que es hierro, zinc, grupo B, vitamina A, que es lo que suele
estar un poquitito más flojo en algunas personas. Entonces ahí hay que poner mucha atención en cómo es esa transición. Hay gente que le va muy bien con las dietas vegetarianas y veganas y hay gente que inmediatamente se da cuenta que los primeros meses está bien y al año, por ejemplo, ya empiezan con menos energía. Entonces coincido con Vicky en que hay que asesorarse para hacer la transición de forma idónea y hay mucho ultraprocesado y vegano y quizá la persona que está con la creencia de que ayuda a los animales hace cualquier cosa por realmente no comer animales y termina comiendo cosas que no sabemos qué son. No es pollo, no es carne, no es leche, es algo. No por eso. Entonces, de nuevo, fundamental es hacer esa transición guiado, ¿sí? Porque hay gente que presenta muchas deficiencias, hay gente que nada que ver. ¿Alguna más? Sí, acá. Última pregunta y ya vamos cerrando. 2 micro preguntas. Mi nombre es Valeria. Una pregunta es para María Victoria y la otra para Gonzalo. Para María Victoria, que hablaste de los edulcorantes. Yo no, digamos, lo único que consumo es apenitas de azúcar mascabo en alguna que otra infusión muy amarga y stevia, que yo antes compraba en las dietéticas pensando que era algo bueno. Después busqué el que dice solo steviósidos, pero ahora lo que hice fue plantar stevia y me lo preparo con agua. ¿Qué pensás vos que es mejor, digamos, que me tome el trabajo Que dentro de lo que... Perdón. Sí. Que dentro de lo que es a nivel poblacional está Sí. súper avanzada, ya haciendo tu planta de stevia y demás. Sí. Y ahí hay que ayudar individualmente a transicionar a la persona. En lo que respecta a la microbiota, al momento lo único que no presenta un daño dentro de los edulcorantes no calóricos es la stevia. Bien. A partir de eso, particularmente lo que trabajo es determinadas marcas que sean solo stevia para acompañar el proceso de esa persona y bajar el umbral de dulzor. No hay negociado en que de a poco hay que bajar el umbral de dulzor para sentirle el sabor a la comida. Sí. Y si eventualmente es un poco de azúcar, tampoco considero que sea terrible. Las infusiones son amargas. Sí, yo el café, por ejemplo, no tomo Pero nada. sí, o sea, dentro de los procesos sería eso. Edulcorantes sintéticos, ninguno. Bien. No. Y la última para Gonzalo, mi pregunta es la siguiente. Yo tuve leucemia, un trasplante de médula, bajé muchísimo de peso y me diagnosticaron ahora como secuela disautonomía. Yo antes, digamos, hace 12 años que hago yoga, hatha yoga, el de la fuerza, voy 3 veces por semana, y antes corría, antes de estar internada. Ahora bajé 20 kilos con todo el tratamiento. Había vuelto al gimnasio muy de a poquito, como vos decís, con un entrenador específico, pero el médico que me diagnosticó disautonomía dice que yo no puedo hacer ejercicio de fuerza. Cambia de médico. Bien. Participo en 2 grupos de acompañamiento oncológico y hemos tenido hasta mejoras de músculo en personas haciendo quimio. O sea, yo no veo por qué no, incluso el funcionamiento de tu médula se va a estar viendo estimulado por lo que es el trabajo de fuerza y aparte necesitas músculo. Te miente, no sabe de entrenamiento. Nunca, no sabe lo que es el HRV, por ejemplo, que es la variabilidad de frecuencia cardíaca. Yo le diría que se capacite o que busque un médico funcional. Pues son 2 conversaciones distintas. Los médicos, como dijo Flor, saben mucho de enfermedad, pero poco de salud. Y ese médico, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que es ignorante en eso. Decirle que el entrenamiento de la fuerza va a mejorar tu HRV, por lo tanto va a mejorar tu autonomía. Metemos un bocado de las 2, aunque no fue la pregunta para nosotras. Pasa lo mismo en el ejercicio con los cardíacos. Te preguntan, ¿puedo hacer ejercicio? Me dijeron que no haga ejercicio, que no haga fuerza. Yo creo que acá hay una confusión que uno piensa que hacer fuerza es hacer una clase de CrossFit extenuante o algo que realmente te aumente mucho la frecuencia cardíaca. Una persona puede hacer fuerza sin moverse, o sea, realmente. Entonces, ahí me parece que hay un error de concepto, quizá porque el mismo médico no hace ejercicio, entonces no entiende mucho, pero realmente es muy triste, pero es así. Uno puede hacer fuerza, ejercer la fuerza sin levantar las pulsaciones, ¿sí? Entonces, fundamental.
meto una frase final. La actividad física nunca, pero nunca se desaconseja, se adapta. Se adapta a la capacidad de la persona, pero nunca. O sea, no existe el desaconsejar o decir no hagas actividad física, corregime si no, se adapta a las posibilidades de esa persona. Bueno, gracias. Vamos a hacer un pequeño recreo.